El número de migrantes muertos o desaparecidos en el Mediterráneo se triplicó este verano. Según la UNICEF, entre los meses de junio y agosto murieron o desaparecieron al menos unos 990 migrantes que trataban de llegar a Europa, frente a 334 fallecidos en los mismos meses de 2022. La UNICEF informó que la cifra de niños migrantes no acompañados aumentó 60% este año. Denunció que el trágico número de niños muertos en busca de asilo en Europa es fruto de un sistema migratorio deficiente. De acuerdo al alto comisionado de la ONU para los refugiados, más de 2.500 migrantes han muerto o desaparecido en el mar Mediterráneo en lo que va de año. Bien, momento de traer este tema a la mesa de análisis y qué bueno que tenemos la oportunidad de conversar con un buen amigo de la casa, estupendo analista internacional como lo es Daniel Mejía Lozano, que nos acompaña directamente desde Estrasburgo. Daniel, gracias por aceptar la invitación. Daniel, inicialmente me gustaría entrar brevemente en detalle acerca de las causas más categóricas que a tu juicio han nada más y nada menos que triplicado la cantidad de muertos y desaparecidos entre migrantes que intentan escapar de sus países donde la están pasando mal a través del mar Mediterráneo. Te pregunto, ¿desesperación por salir de sus países sin tomar en cuenta los riesgos? ¿Mala voluntad de las autoridades o policías migratorias de los países europeos a cuyas costas arriban y que les niegan el ingreso y prefieren que mueran en el mar? ¿Por qué tantos niños, Daniel, sin adultos que los acompañen en esta peligrosísima travesía? ¿Qué nos puedes comentar en este sentido, Daniel? Bienvenido y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Carlos Alonso, muchísimas gracias por la invitación. Es una gran tragedia humana la que estamos viendo en el mar Mediterráneo. Este mar Mediterráneo que ya podríamos decir que alberga un cementerio debajo de sus aguas, porque son muchísimas las víctimas fatales, muchísimos de estos niños los que han quedado atrapados, los que han quedado ahogados en el mar Mediterráneo, tratando de llegar acá a Europa. Sí. Todo lo que usted dice tiene que ver, por supuesto, con esta crisis migratoria. Pero yo quisiera empezar por hablar de Giorgia Meloni, por ejemplo, esta líder política de la ultraderecha en Italia, que es totalmente insensible y que pide que, digamos, existan mayores recursos, pero estos recursos para endurecer los controles fronterizos, ¿no? Es decir, que hay una política de aislación, para aislarse, sí. ¿Cierto? Hay una política para aislarse, aislacionista, y esta política aislacionista de alguna manera está afectando completamente. Claro. Según Human Rights Watch, se considera que Europa no ha aprendido de los abusos contra los migrantes en Libia. Y las políticas de aislamiento que hay hoy en este momento frente al tema de las personas que necesitan esa protección internacional, claro, que llegan muchos de estos son niños que están llegando a Italia, se refleja también en una tendencia de la ultraderecha, donde el migrante es visto como una cifra, no como un ser humano, donde el migrante no, digamos que la protección internacional, que parte del derecho internacional humanitario, no se concibe desde un entorno y desde un escenario donde realmente estos niños que están atravesando el Mediterráneo, que llegan de milagro a Europa, porque muchos mueren ahogados en sus aguas, necesitan que exista esa protección a la primera infancia que reclama hoy la UNICEF, y que realmente Europa reafirme esa protección a la primera infancia y a los derechos fundamentales, y esa Europa social tiene que volver a existir, porque mientras que Europa siga los lineamientos de Giorgia Meloni y de la ultraderecha, que está buscando endurecer las políticas migrantes, eso no va a acabar en ningún momento con este drama humano. No se pueden perder más vidas de niños en el mar, claro, Mediterráneo, que están quedando, son más de los que aparecen ahí, Carlos Alonso. Estas son cifras, sí, pero pueden ser muchísimos más niños. El drama puede ser mucho peor. ¿Y qué se necesita? Se necesita precisamente que se asista a esta primera infancia, que los niños que llegan al territorio europeo por el mar Mediterráneo tengan un trato especial, que no sean aislados, claro, que no sean encerrados,
mucho menos que sean torturados psicológicamente, que tengan un acompañamiento especial, porque todos estos niños tienen un gran potencial y además que son seres humanos y que merecen la protección de sus derechos fundamentales. Yo pienso que aquí lo que tenemos es un fenómeno donde la política ultraderecha de la Unión Europea ha buscado aislarse completamente del problema, no asumir ninguna responsabilidad, no aprender de la historia, no aprender de los errores, ver al migrante como un negocio, como una cifra y no verlo como un ser humano y desconocer ese término de solidaridad internacional que es tan importante y que de alguna manera debe estar como agenda prioritaria en todos los países de la Unión Europea. Y tienes tanta razón en lo que dices, Daniel, que si hacemos referencia a una situación tan crítica y tan terrible como fue la Segunda Guerra Mundial, ¿cuántos migrantes salieron de Europa con destino, por ejemplo, a América Latina y lejos de ser rechazados en América Latina, pues fueron recibidos en esos países y prácticamente allí se formaron, hicieron sus familias, pues siendo muy jóvenes el momento en que les tocó huir de sus respectivos países involucrados, inmersos o afectados por la Segunda Guerra Mundial y pues en las condiciones en las que se encontraban prácticamente con lo puesto, con la ropa puesta, tuvieron que huir de sus países de origen rumbo, por ejemplo, a América Latina, que fue realmente un escenario que le abrió las puertas y eso parece que se les ha olvidado. Gran tragedia humana en el Mediterráneo, prácticamente un cementerio por la cantidad de muertos, lo acota Daniel y lo compartimos plenamente. La actitud de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, pues muestra una insensibilidad total, pide recursos, pero lejos de favorecer el fenómeno de la migración, es decir, a los migrantes como tal, pues pide recursos es para endurecer las medidas migratorias que obviamente aíslan y perjudican las posibilidades de los migrantes. En Italia, en Europa, la ultraderecha de la Unión Europea, pues ve a un migrante como una cifra y no como un ser humano, y esto realmente es dantesco, no se puede llamar de otra manera. Nos queda un minutito y me gustaría ahondar un poquito más en lo que venías hablando, Daniel. Una vez conocidas estas espeluznantes cifras dadas por la UNICEF, me gustaría una especie como de cuadro comparativo, pero muy breve. ¿Qué medidas saltan sobre el tapete en este momento y qué tan similares serían con las medidas que realmente se deberían tomar para afrontar y tratar de solventar en lo posible esta terrible tragedia? Cuéntanos, que te escuchamos. Carlos Alonso, hoy se ve este problema como un problema económico en Europa, no como un problema social. Es decir, hay una perspectiva errada en el sentido en el que este es un problema social y humano, no económico. Mientras sigamos pensando que el problema acá es económico y que se necesitan recursos y que unos países necesitan más que otros, España, que está pues de alguna forma también totalmente cerrado a todo lo que tenga que ver con protección internacional y solidaridad internacional, Italia, que con la primera ministra, que ya lo ha mencionado usted. Entonces, no es un problema económico, es un problema social y humano. ¿Y cuál es el problema? La política que hoy está abordando, la política exterior que hoy se está abordando en torno a el fenómeno migrante. Los migrantes que salen de sus países salen de países en donde se han generado guerras. ¿Quiénes han generado esas guerras? ¿Acaso estamos viendo, por ejemplo, cómo Estados Unidos, que tiene gran responsabilidad en muchas guerras que se han generado, asume, digamos, algún costo de eso? No lo asumen. Entonces, acá hay un costo político antes que económico, claro, y ese costo político debe asumir una posición social. Y la posición social es la protección de los derechos fundamentales, no desconocer los tratados y los acuerdos que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Si se desconoce el derecho internacional humanitario, si se desconocen los acuerdos que llevaron precisamente a que se creara las Naciones Unidas y a que se creara precisamente la política de protección internacional, la política de refugiados, si todo esto se va a enterrar, entonces la humanidad estará en un gran retroceso. Sin duda. En un gran retroceso que anuncia nada más y nada menos que una tercera guerra mundial, otro holocausto, donde esta vez precisamente el exterminio será contra digamos,
que contra todos los refugiados y que contra todos los migrantes y que contra todas las personas que de alguna forma están buscando vida, no y que están somos buscando generar vulnerables. problemas. Y esa fue esa es, digamos, la perspectiva que hoy se debe asumir, una perspectiva social, y es el llamado que hace Human Rights Watch, que hace Amnistía Internacional, que hace incluso la Cruz Roja Internacional y que hacen muchas ONGs internacionales a nivel global, incluyendo precisamente la UNICEF. Tiene que asumirse una posición diferente, y los líderes que hoy están enfrentando este problema de países como Italia, con su primera ministra, lo están haciendo muy mal, y son muchos los niños que pierden la vida, y los niños que están llegando sin sus padres, que están llegando a la deriva, merecen un trato especial y una protección absoluta de sus derechos, y deben ser precisamente acogidos por Europa, porque esos niños también pueden tener un gran potencial para aportarle a Europa si se hace adecuadamente, no deportados a su suerte, y mucho menos, es que corren muchos riesgos, Carlos Alonso, corren riesgo en tratas de personas, en prostitución, son niños que están totalmente desprotegidos, merecen un trato especial, y eso debe tenerse en cuenta. Debe ser asumido por las organizaciones realmente que tienen esa responsabilidad. Qué importante, Daniel, cuando haces referencia y sobre todo esta diferencia de especificación en que la migración es un problema social, un problema humano y no un problema económico tal como pretende hacer creer Europa. Es decir, prácticamente como para tratar de deslastrarse de la responsabilidad, porque son países que alegan tener problemas económicos. El problema es la política exterior, en este caso concreto de Europa, frente a migrantes que huyen de guerras en sus países que han sido generadas y provocadas mayormente por Estados Unidos, con esa misma Europa debajo del ala. Ahí está una gran parte del problema, y sobre todo, como tú bien lo acotas y lo has reiterado, Daniel, pues esa insensibilidad que está caracterizando a gran parte de Europa frente a este fenómeno realmente terrible. Terrible por la cantidad de migrantes que huyen de sus países, y huyen de sus países simple y llanamente porque en sus países hay una guerra y no tienen posibilidad de una calidad de vida mínima, y eso es lo que buscan, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues la insensibilidad de los países europeos, que si los reciben es prácticamente para encerrarlos, como tú bien dices, o en un segundo término, pues no recibirlos y dejarlos que se hundan en el propio mar Mediterráneo. Esto realmente es lamentable y sobre todo es terrible. Daniel, qué bueno que has estado con nosotros. Te agradezco muchísimo estos minutos de especial análisis contigo. Claro que sí. Gran analista internacional y amigo de la casa, Daniel Mejía Lozano, directamente desde Estrasburgo. Muchísimas gracias, Daniel.